Los patrones gráficos o figuras chartistas son altamente eficaces para predecir un cambio en la tendencia o bien la continuación de la misma. Un patrón gráfico es una forma dentro de un gráfico de precios que ayuda a sugerir qué movimiento podría presentar el precio a continuación, en función de lo que los precios han hecho en el pasado. Se aconseja utilizarlos como complemento de la estrategia de trading a modo de confirmación para disminuir las falsas señales. Se dividen en dos categorías: patrones de continuación de tendencia, cuando la tendencia continúa luego del patrón, y patrones de cambio de tendencia o reversión, cuando la tendencia está por cambiar de dirección. Veamos los 5 patrones gráficos más populares. Cabeza y hombros. Se da cuando un precio máximo central está acompañado de dos máximos más bajos, uno antes y otro después del mismo. El patrón de cabeza y hombros se utiliza para predecir una reversión de tendencia alcista a bajista. Por lo general, el primer y el tercer máximo serán más pequeños que el segundo, pero todos volverán a testear el mismo nivel de soporte, también conocido como línea de cuello. Una vez que el tercer máximo haya vuelto al nivel de soporte, es probable que estalle en una tendencia bajista. Luego tenemos el cabeza y hombros invertido, donde se presenta la misma formación que cabeza y hombros, pero se utiliza para predecir una reversión de tendencia bajista a alcista. Doble techo y doble suelo. Por lo general, el precio de un activo experimentará un máximo antes de retroceder a un nivel de soporte. Luego, subirá una vez más antes de retroceder de forma definitiva contra la tendencia de precios dominante. Por el contrario, cuando intentamos predecir un cambio en la tendencia bajista a alcista, tenemos la figura invertida, que se conoce como doble suelo. Un patrón gráfico de doble suelo indica una señal de venta, lo que hace que el precio de un activo caiga por debajo de un cierto nivel de soporte. Luego subirá a testear un nivel de resistencia antes de volver a caer. Finalmente, la tendencia suele revertirse y comenzar un movimiento ascendente. Un doble suelo es un patrón de reversión alcista, porque significa el final de una tendencia bajista y un cambio hacia una tendencia alcista. Cuñas. Las cuñas se forman cuando los movimientos del precio de un activo se estrechan entre dos líneas de tendencia inclinadas. Hay dos tipos de cuña: ascendente y descendente. Una cuña ascendente está representada por una línea de tendencia atrapada entre dos líneas inclinadas hacia arriba de soporte y resistencia. En este caso, la línea de soporte es más pronunciada que la línea de resistencia. Este patrón generalmente indica que el precio de un activo eventualmente disminuirá de manera más permanente, lo que se demuestra cuando quiebra el nivel de soporte. Una cuña descendente se produce entre dos niveles con pendiente descendiente. En este caso, la línea de resistencia es más inclinada que el soporte. Una cuña descendente generalmente indica que el precio de un activo aumentará y superará el nivel de resistencia. Triángulo ascendente y descendente. El triángulo ascendente es un patrón de continuación alcista que significa la continuación de una tendencia alcista. Los triángulos ascendentes se pueden dibujar en los gráficos colocando una línea horizontal uniendo los máximos, resistencia, y luego dibujando una línea de tendencia ascendente uniendo los mínimos, soporte. Los triángulos ascendentes suelen tener dos o más picos máximos idénticos que permiten dibujar la línea horizontal. La línea de tendencia representa la tendencia alcista general del patrón, mientras que la línea horizontal indica el nivel histórico de resistencia para ese activo en particular. Por el contrario, un triángulo descendente significa una continuación bajista de una tendencia bajista. Por lo general, un trader ingresa en una posición corta durante un triángulo descendente, posiblemente con un contrato de futuros, en un intento de beneficiarse de un mercado a la baja. Triángulo simétrico. El patrón de triángulo simétrico puede ser alcista o bajista según el mercado. En cualquier caso, normalmente es un patrón de continuación, lo que significa que el mercado generalmente continuará en la misma dirección que la tendencia general una vez que se haya formado el patrón. Los triángulos simétricos se forman cuando el precio converge con una serie de picos más bajos y mínimos más altos. Patrones de velas japonesas de cambio de tendencia. Aparecen al final de una tendencia y señalan una reversión del precio. Evening Star, alcista; Morning Star, bajista. Esto se da cuando existe una vela en dirección de la tendencia previa, seguida de una vela de cuerpo pequeño, la tercera vela en dirección del cambio de tendencia, cerrándose por debajo o por encima de la mitad de la primera vela, de acuerdo con la formación, sea bajista o alcista. Velas envolventes alcistas y bajistas. Se caracterizan por una primera vela alcista o bajista de acuerdo a la formación, seguida de una segunda vela que cubre por completo con su cuerpo a la primera vela. Hammer o martillo. La distancia entre apertura y cierre de la vela es reducida, es decir que el cuerpo de la vela es pequeño. La sombra inferior es amplia y no presenta, o es muy pequeña, sombra superior. Por lo general, suele darse al final de una tendencia bajista, justamente marcando el cambio de dirección de los precios hacia una tendencia alcista. Shooting Star. En el caso de la formación Shooting Star, la distancia entre apertura y cierre también es reducida al igual que la vela Hammer. La vela tiene un cuerpo pequeño.
aunque en esta figura la sombra superior es extensa y no posee, o bien es pequeña, sombra inferior. En el caso de esta figura aparece exclusivamente al final de una tendencia alcista y suele anticipar el cambio hacia una tendencia bajista. Patrones de velas japonesas de continuación de tendencia. Inside Bar. Esta formación se da con una vela que está contenida en su totalidad dentro del recorrido entre el mínimo y máximo de la vela anterior. Pero cuidado, si bien no es lo usual, es posible que a veces se presente como una figura de reversión. Marubosu es una formación donde el precio de apertura y el precio de cierre se encuentran en los extremos de la vela. De esta manera no posee sombra superior ni sombra inferior. Los patrones de velas Marubosu indican un sentimiento de mercado decisivo y sugieren un movimiento continuo en la dirección del precio del cierre de la vela. Cuando el patrón Marubosu es bajista, los precios de cierre están por debajo de los de apertura y esto establece una señal para que los traders establezcan posiciones a la baja. Por el contrario, cuando es alcista, los precios de cierre están por encima del precio de apertura, lo que brinda una señal para nuevas posiciones al alza. Doji. La vela Doji es un patrón de vela japonesa que puede ayudar a detectar puntos de inflexión en el mercado, aunque son figuras de continuación, con lo cual suelen indicar un momento de consolidación o pausa en la tendencia actual. Por eso se dice que una vela Doji simboliza un periodo de indecisión en el mercado. En este módulo vimos patrones gráficos, entre los cuales destacamos cabeza y hombros, doble techo y doble suelo, cuñas, triángulo ascendente y descendente y triángulo simétrico. También vimos patrones de velas japonesas, tanto de cambio de tendencia como Evening Star, Morning Star, velas envolventes alcistas y bajistas, Hammer, Shooting Star, y vimos patrones de velas japonesas de continuación de tendencia, Inside Bar, Marubosu y Doji. Te invito a que siempre en tu sesión de EGNES puedas probar todo esto y que continúes aprendiendo viendo el resto de los módulos.